bendiga, Dios le guarde. Este es el programa Impactados por su presencia con este servidor, el evangelista Juan Luis Morales Meléndez, de la iglesia Jesucristo es el Camino. Que los pastores son la pastora Loida Meléndez, el pastor Benito Zapata, en Peñuelas, Puerto Rico. Hoy el programa va a ser diferente, porque va a ser la entrevista de cómo conocí a Dios. La compañera mía aquí, mi esposa, mi amada, Yolivean Alameda, nos acompaña el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Muy bien, como Juan Luis dijo, hoy va a ser su entrevista de cómo Dios procesó su vida, de cómo fue impactado con su presencia. Y me encantaría comenzar preguntándote, ¿dónde naciste y de dónde eres? Pues yo nací en Yauco, Puerto Rico, y mi crianza fue en Peñuelas, en un sector llamado La Moca, y también un tiempo también en el Rucio. Allí fue mi crianza. ¿Quiénes son tus padres? Mis papás son Loida Meléndez Rivera y Benito Zapata Suárez. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue maravillosa. Conocí al Señor cuando a temprana edad, tenía como unos 7 años, cuando fui a la iglesia que una vecina me invitó. También antes de eso no estaba en la iglesia, ni mis papás tampoco. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a Jesús? Yo conocí a Jesús en una escuela dominical que me llevó una vecina, no me acuerdo el nombre de ella, a la iglesia Emilce. La pastora se llamaba Emilce, que la iglesia era ella en Tiaboa Alta. Allí fue que yo conocí a hablar de Jesús por primera vez. Yo tenía como la edad de 6 años, más o menos 7. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Cómo era en la escuela? Bueno, en la escuela yo era un niño bueno, travieso, porque pues no puedo decir que muy bueno. Siempre tenía amistades y también me gustaba, de verdad, sincero, hacer travesuras, pero siempre mi mamá me descubría travesura a los maestros. ¿A qué edad fuiste a la iglesia? Tenía 7 años de edad cuando fui a la iglesia por primera vez, pero antes de eso mi tía me llevó cuando era bebé, pero no, ahí no sabía nada. Pero a los 7 años de edad fue la primera vez que toqué la iglesia y fue maravilloso. Cuando tú dices que tenías 7 años de edad, ¿quién fue la persona que Dios utilizó para llevarte a este lugar? Una vecina mía, creo que se llamaba Ruti, no me acuerdo bien. Ella me invitó un día para la iglesia y me vinieron a buscar y fui por una escuela dominical. Lindo. ¿Cómo fue tu experiencia ese día? Fue una experiencia bonita, me gustó, me encantó porque yo podía ver más niños de mi edad y yo me acuerdo que daban bizcochos y donas y dulces en la iglesia y uno como nene quería ir van a dar dulces y bizcochos, vamos para la iglesia que allá van a dar de todo. Y como me gustaba comer, pues imagínate, y aprovechaba. Entonces, a partir de ese día, ¿con quién y cuánto fuiste continuamente? Pues después de ese día, por la noche, había un culto especial. Creo que fue un domingo por la noche. Y invité a mi mamá. Y ese día, pues, mami recibió a Cristo, se reconcilió, porque ya ella era de la iglesia. Antes llevaba tiempo apartada, pero ese día se reconcilió y mi papá por primera vez conoció a Dios
por completo con toda su presencia, porque él era una persona que no creía en nada, más que si prendía la luz, pues entonces creía. Él no es que era ateo, era que no había visto la manifestación de Dios tan maravillosa, y ese día él empezó a creer y cambió su vida. ¿Cómo fue esa experiencia en la iglesia cuando todavía eras un niño? Pues experiencia en la iglesia era bonita porque hacían actividades desde campamentos de niños, hacían actividades para giras, hacían actividades para diferentes lugares, nos daban clases. Yo me acuerdo los campamentos de niños que traían manualidades, que a la edad que nosotros teníamos, podíamos lograr algo bueno, y podíamos hacer algo bueno diferente, y como podíamos coger por allí por la iglesia, sentíamos en libertad. Los campamentos de verano eran maravillosos en la iglesia. ¿En algún momento te apartaste del evangelio? Sí, me aparté del evangelio. Y cuando te saliste de la iglesia, ¿por qué te apartaste? Bueno, cuando yo me salí de la iglesia, yo tenía 13 años de edad. Me aparté de la iglesia porque había un hermano de la iglesia que no, en aquel tiempo había muchas modas, y la moda estaban los modos pantalones anchos, estaban las modas de diferentes formas de la ropa, y yo era un juvenil, y a él no le gustaba porque era sana doctrina, y al ser sana doctrina, pues él no le gustaba, y muchas veces me bajaron del mismo altar por la forma de yo vestir, y me volví rebelde. Me puse rebelde con ese hermano, no fue con la iglesia, fue con ese hermano. Después con los años, pues yo aprendí, le pedí perdón a Dios, y no tengo raíz de amargura contra él ni nada. ¿Cuánto tiempo estuviste apartado? Estuve 16 años apartado. ¿Y cómo tú volviste a la iglesia? ¿Cómo tú volviste al evangelio? Pues hubieron muchas veces que intenté regresar al evangelio, pero entre esas veces volví y recaía en el pecado, en las profundidades que el enemigo me tenía atado, y caía de nuevo porque no podía salir con mi propia fuerza. De momento, yo regresé al evangelio cuando conocí a mi esposa actual, que me invitó para la iglesia. Ella fue, y un pastor de la iglesia de aquí en Guayanilla, que fue el instrumento que oró por nosotros esa madrugada, me acuerdo como ahora. Y después de ahí para adelante empecé la invité a ella para la iglesia de mi mamá, que era pastora Loida Meléndez, que era en la Haya. Y ahí fue que empecé a caminar y empecé a dar pasos en el evangelio. Y pensé no mantenerme consistente, porque al principio uno dice, no me voy a mantener consistente, no creo, este es pasajero. Porque como habían tantas veces que había caído, que visitaba una vez o visitaba 2 veces y me apartaba de nuevo, pensaba que no iba a estar consistente. Pero gracias al Señor que ella se mantuvo consistente, mi esposa, y me ayudó a yo mantener la consistencia en el evangelio, en la consistencia en seguir caminando a los pies de Cristo. ¿Qué pensaba tu familia cuando tú te apartaste y cuando regresaste? Cuando me aparté, siempre mi mamá nunca me dijo nada, solamente me hablaba de Jesús. Me invitaba para la iglesia, me hablaba de Jesús, me decía que Dios puede cambiar mi vida, me hablaba de Dios, me sentaba y me hablaba de la palabra de Dios. A veces ese tiempo estaba bien rebelde, me obligaba a leer la Biblia, y me aprendí un salmo, que es el Salmo 1, y me molestaba, y estaba rebelde completamente. Pero mami siempre se mantuvo orando por mí, y esas oraciones llegaron al cielo. Y de verdad, pero llegaron al cielo tanto y tanto, que hoy soy un servidor, un predicador y un mensajero de su palabra. Y por eso
esas oraciones no cayeron al suelo, ni las lágrimas tampoco. Yo le doy gracias al Señor por la madre que tengo y los padres que tengo. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio actualmente? Actualmente voy para 6 años en el Evangelio. Vamos para 6 años en el Evangelio. Gracias al Señor y a Él que nos mantiene consistentes y fortalecidos en la fe. ¿Y cómo tú te visualizas ahora mismo en el Evangelio y cómo te visualizabas antes? Pues antes en el Evangelio me visualizaba sentado en una banca y solamente yendo a la iglesia, compartiendo con las personas de afuerita. Ahora no. Ahora estoy metido en, como uno dice, de lleno en lo que viene siendo participaciones en la iglesia. Viene siendo actividades. Si no hay actividad, yo voy para allá, para esa actividad, ayudando, sirviendo. No simplemente predicar, también ayudar a las vidas y orar por las personas que necesitan oración. ¿Qué consejo tú le darías a todas esas personas que te escuchan todos los días predicar la palabra de Dios y que de alguna manera u otra no tienen al Señor en su vida? Pues el consejo que yo le daría a ellos, que yo estaba como ellos, dando cantazo, buscando la felicidad en todo tipo de placeres de este mundo. Y no podía, y yo seguí, buscaba a un punto que me subí a una jaula para poder terminar con mi vida, porque yo quería que en una jaula morir, porque yo pensaba que ahí peleando era una muerte de honor, y nunca Dios me guardó en medio de todo eso. Eso fue una experiencia para mí buena, porque aprendí muchas cosas, pero también me ayudó a crecer como persona y me sacó de ese mundo que me encontraba, y también pues, me sacó de otras cosas que estaban mal delante de Dios. ¿Y por qué tú decides ser cristiano? Yo decidí ser cristiano porque mi corazón se llena de paz, alegría, fe, esperanza, y porque Dios entró en mi vida de una manera tan impactante, de una manera tan fuerte, que la presencia de Él camina conmigo, y Dios cambió mis pasos, mis caminar, mi forma de pensar, mi forma de hablar, y llenó mis tristezas las cogió, las quitó y los puse en alegría, a un punto que mi corazón siente en paz y regocijado de su espíritu, y que Él ha sido tan maravilloso, que me ha dado tanto y tantas bendiciones, que simplemente es decirle gracias. Y porque el camino de ser cristiano nos lleva a ese lugar santísimo, a las moradas celestiales, allá en el cielo, donde estar esperando. Pues para mí ha sido un honor y un placer haber escuchado esta experiencia de cómo Dios ha transformado tu vida, los pasos que Dios ha realizado contigo y cada uno de los propósitos que Dios tiene en tu vida. Gracias por la oportunidad de escuchar tu gran testimonio. Amén. Y yo sé que Dios obrará en la vida de las demás personas al ver cómo Dios ha transformado tu vida. Dios te bendiga y te guarde siempre. Gracias. De verdad, esto fue la entrevista de este servidor. Fue algo imprevisto, gracias a mi esposa, que ella siempre está a disposición en ayudarme en el ministerio. Espero que sea de beneficio
y de, y de regocijo para sus vidas, para que vea cómo Dios transformó la vida mía por completo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y este fue la entrevista y el programa impactados por su presencia con el evangelista Juan Luis Morales Meléndez y mi esposa Yulivian Alameda Bonilla. Que la paz del Señor esté con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga.